Analizando estos puntos podemos sentirnos bien orgullosos. TV HD está, pero muy por arriba de todos los horarios. Quiero aprovechar esta ocasión y felicitar a Bernardo por su excelente labor en lo que es la producción y las ventas de nuestro programa estrella, La Soltera. Gracias, pero el éxito no solamente ha sido mío. He tenido el apoyo del canal y bueno, a la sensual Liz como protagonista de la primera temporada. Eso ha sido un gran atractivo para los inversionistas. Las redes, ¿cómo van? Muy bien, ya tenemos más de 80,000 seguidores en la página. La gente está encantada. En la calle me preguntan que cuándo sale. 80,000. Más de 80,000 ya tenemos. Que cuándo sale al aire. La gente está encantada con Liz, la ama. El programa ha sido vendido a 5 países en Latinoamérica. Y ya los sets están listos. Fantástico. La inversión ha sido, como ustedes saben, una inversión fuerte, pero estamos apostando a que esto va a ser todo un éxito. Las promociones, ¿cómo van? Bueno, ya grabamos a los chicos y esta tarde graba Liz, así que estamos listos para salir al aire en 2 semanas. Pues nada, señores y señoras, vamos a trabajar y manos a la obra. Hola Rosaura, ¿cómo estás? ¿Ya llegó Liz? No. Y me extraña, no sé dónde está. Pues localízala. Tenemos que hacer las grabaciones antes de las 4 de la tarde y son varias. ¿Sabes si ya fue a vestuario? Ella tampoco está. Yo tengo todo listo en su camerino y Richard también está esperando maquillaje. Pues por favor, avísame apenas llegue, ¿ah? Raúl quiere bajar a ver la grabación. Seguro. Sí, ella puede hacer las menciones en el programa, pero sabes que eso tiene un costo adicional, ¿verdad? Permiso, Raúl. Aquí está Liz. Dile que pase. Tengo que cortar. Tengo a la estrella del programa aquí en mi oficina. Sí, hablamos luego, nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Mi estrella favorita. ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué pasó, Liz? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Tú me dirás? Me voy a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Así como lo oyes. Me voy a casar. Liz, nosotros hemos hecho una inversión muy fuerte en este programa y se supone que tú escojas al pretendiente y te comprometas con él. No puedo hacerlo, Raúl. Liz, yo entiendo que lo de casarte es una decisión muy tuya, pero se supone que sea con una persona del programa. Y este programa está vendido, aquí se ha invertido mucho dinero. Yo entiendo que para ti sea un negocio, pero para mí esta es mi vida. Y si lo incluimos a él en el programa, ¿qué te parece? ¿Lo insertamos en el grupo? ¿Manipulamos No se un poco puede. las cosas? ¿Por qué no se puede, Liz? Porque la gente lo conoce. Él trabaja en otro canal, ¿Con quién tú te vas a casar, Liz? con Jorge Ignacio Palacios. Liz, tú no tienes ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Tú sabes quién es Jorge Ignacio Palacios? Es el hombre con que voy a compartir mi vida. Liz, esto no es tan fácil, esto es más complicado que eso. Tú tienes un contrato de exclusividad con nosotros, bastante caro, por cierto. Así que no eres tú la que decides con quién te casas, ni cuándo te casas. ¿Ah, no? No. ¿Y quién decide tú? Eso lo decidiste tú cuando firmaste el contrato, Liz. Así que, mira, vamos a hacer las cosas más fáciles. Así que te lo pido de favor, no me obligues a tener que ir al departamento legal y empezar a hablar de incumplimiento de contrato. Haz lo que te parezca.
Ya yo tomé mi decisión. Palacios, aquí los papeles que me pidió. Gracias, Julia. Comunícame con los del noticiero. Enseguida. Buen día. Buen día, pase. Tengo un evento importante esta noche y quiero que lo cubra. Hola, ¿a ti también? Tengo resueltos los problemas del canal. No teníamos ni un programa que se acercara a la competencia hasta hoy. Los quiero a todos puntuales. Esta es la dirección. Vas a quedar fabulosa. Oye, pero te tenías bien calladito de lo de tu galán. Hola. Hola, amor. Estás todo sucio. Pero ven, dale un beso a tu mami, así, cochino y todo. ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Me vas a ensuciar la ropa! ¿Vas a salir otra vez? ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Pasó algo en tu entrenamiento? Hoy tampoco fuiste. Y por si te interesa, mañana tengo juego, la final del campeonato. Cariño, sabes que me gustaría ir contigo, pero tengo otros compromisos. Como siempre. ¿Sabes qué? Me da igual. Que te vaya bien en la fiesta. Pero... Déjalo. Ya se le pasará. No sé, Richard. A lo mejor tiene un poco de razón. Siento que lo estoy abandonando. Despreocúpate por eso. Buenas noches. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Liz y yo tenemos un anuncio muy importante que hacerles. Hoy es una noche muy importante para nosotros y queremos que sean ustedes los primeros en saberlo. Liz, eres la mujer más maravillosa que he conocido. Todo lo que siempre he soñado. Contigo quiero pasar el resto de mi vida. ¿Aceptarías ser mi esposa? Sí, acepto. Vemos imágenes del momento, cuando nuestro director ejecutivo Jorge Ignacio Palacios le declara su amor públicamente a Liz Rivera. Perfecto. Y le propone matrimonio. Exclusivo. ¿Qué hora es? Ya debe estar empezando el magazine de la mañana, ¿no? Mejor olvídate de la televisión y ven acá, disfrutemos de este momento. María. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Siempre último que se entera de las cosas. ¿De qué hablas? ¿Y tu mamá? Si no sabes tú que te la pasas con ella, te recomiendo que mires la tele. Tú como que amaneciste con el pie izquierdo. La noticia que tiene encendidas las redes sociales hoy. Pasa. Permiso, Raúl. Será mejor que veas esto. Se destapó la olla. Nada más y nada menos que con el compromiso de la bella y sensual Liz pedí que no Rivera lo hiciera. con nuestro director ejecutivo. Y no sabes la locura que hay en las redes sociales ahora mismo. Palacios. ¿Qué vamos a hacer? Llámate a los abogados. Liz va a tener que pagar por esta estupidez. Esto es un show mediático de Jorge Palacios. Dile a Bernardo que venga acá. Vamos a tener que parar la promoción de la soltera. Bien, ¿y la declaración oficial de TVHD? Vamos a esperar la opinión de los abogados. Esto va a traer serias consecuencias. Rápido. Rosaura, cálmate, mi amor. ¿Cómo quieres que te responda si no me dejas hablar? Tranquila, que yo arreglo las cosas. Y por Rodrigo no te preocupes, que yo me encargo.
¿Pasó algo con Rodrigo? Rodrigo está molesto conmigo, he debido avisarle. No te preocupes. Yo sabré cómo ganármelo. No será fácil. Espero que podamos ser una familia. ¿Y qué has sabido de TVHD? Ay, Raúl va a tomar acciones legales. De eso estoy segura. Tranquila. Cuentas con mis abogados y con los de mi canal. No estás sola en esto. Rodrigo, detalles de la boda. ¿Qué opinas del compromiso de tu madre? Esto es una escuela privada, por favor. La pareja de tu mamá. Rodrigo, cuéntanos. Hacía tanto tiempo que no caminaba por estos pasillos. Bueno, ya te advertí que no es una visita de cortesía. Ya verás que todo se va a arreglar. Tienes que atender ahora. Es del colegio de Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí soy yo? ¿Pasó algo, señor director? ¿Cómo? ¿Mi hijo está allí con usted? ¿Puedo hablar con él? Rodrigo, ¿qué pasó, Rodrigo? Nada, mamá. No quería que te llamaran. Les dije que igual no podías hacer nada y vas a mandar a Rosaura. No me cambies el tema. ¿Cómo es eso que estás peleando en la escuela? Yo no comencé. ¿Por qué siempre tengo que ser el último en enterarme de tus cosas? No es así, hijo. Hay cosas que a mí misma me han tomado por sorpresa, pero quiero que sepas que tú eres lo más importante en este mundo. ¿Vas a venir? Ahora no puedo. Justo estoy en medio de un problema, pero te prometo que esta noche cenaremos juntos con Jorge. No me gusta ese tipo con quien te quieres casar. Ay, no digas tonterías. Deja que lo conozcas bien y ya verás. Te quiero. No sé. Cerca de ella. Muy pronto, 5 solteros tendrán la oportunidad de conquistar a la mujer que ocupa los sueños de muchos. Pronto serás testigo de cómo Liz deja de ser la soltera. Raúl, como entenderás, Liz y yo no quisimos de ninguna manera perjudicar a TVHD. Liz está consciente de su compromiso y responsabilidades con esta empresa. Sí, pues no lo parece, porque al comprometerse contigo en matrimonio, perjudica seriamente nuestro programa La Soltera. Me parece muy beneficioso para tu canal, que se está aprovechando de toda esta publicidad. Qué casualidad, Jorge. Perla TV no tiene nada que ver en esto. Esto es un asunto personal. Bueno, tal vez Liz no te ha explicado bien. Ella tiene un contrato de exclusividad con nosotros por 2 años. Eso quiere decir que su imagen nos pertenece y no puede salir por ningún otro canal que no sea este. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esta mañana vimos imágenes de su compromiso. Salieron por Perla TV. Al menos has podido avisarnos para cubrir la noticia, ¿no? Nunca me imaginé que... Liz, yo no creo que tú seas tan inocente. Y de ti no lo creo. Jorge, tú debías haber sabido que esto traería consecuencias nefastas para Liz. Lo que podemos hacer es darle a TVHD toda la exclusividad de ahora en adelante. La fiesta, la boda, todo. ¿Qué hablas? ¿Estás loca? Claro. ¿Qué opinas, Raúl? ¿Le podemos dar la vuelta a reality? Jorge y yo le damos la exclusividad de transmitir todo a través de TVHD. No es mala idea. Quizás podamos convencer a los inversionistas, rehacer los gráficos. Me parece que eso puede ser una buena solución. Jorge, ¿qué tú dices? ¿Exclusividad o incumplimiento de contrato? Yo... Bueno, tendré que hablar en el canal, pero por Liz
sea. Pues que no se hable más. Bernardo, a trabajar. Liz, y te recuerdo que no te quiero ver en una sola imagen en ningún canal que no sea este. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ay, niña, te hace falta un corte. Ay, déjame tranquila. Rosaura, sabía que te iba a encontrar aquí. Hola. Vamos saliendo, ¿te vienes con nosotros? Liz, por favor, muéstrame la roca. Richard, cariño. Te presento a Jorge Ignacio Palacios, mi prometido. Es un honor conocer a el hombre que atrapó a esta maravillosa mujer. ¿Nos conocemos? Es que tu cara me parece familiar. No creo, pero si eres amigo de Liz, ahora también eres mi amigo. Bueno, nos disculpan, nos tenemos que retirar. Vamos, Liz. Tranquila, Liz. Yo me quedo un rato más. Nos vemos pronto. Seguro, cariño. Nos vemos. Los quiero. Ya sé dónde lo he visto. Él se la pasa en el Rainbow Palace. Y si la memoria no me falla, estaba saliendo con uno de los bailarines del club. No. Te lo digo, Rosaura. Lo hemos visto en más de una ocasión. ¿Y eso qué? Yo también he ido. Bailando muy acaramelado. ¿Verdad, José? Con un chico bellísimo, por cierto. Ay, ¿de qué hablan? ¿Están seguros? Claro que estoy seguro. Yo reconozco a un compatriota cuando lo veo. Así se le dice ahora. Compatriota. Compatriota, colega, tocayo. Ay, no me confundan. Miren que puedo decir una mala palabra. Pero... Ay, es que no lo puedo creer. Bueno. No es que no lo parezca. Lo es. Créeme, hay que advertirle a Liz. ¿Estás seguro? Muy seguro. Yo creo que Liz se habría dado cuenta. Bueno, hay unos que disimulan muy bien y que llevan una doble vida por años. Y si yo te contara, van muchos hombres casados al club buscando fiesta. No me toques. No se preocupe, señora. Es solo un golpe. Eso me contaron. Hablaré con él, pero no me gusta que pelee con sus compañeros de clase, aunque no sea él quien empiece. No fue una pelea con unos compañeros. Fue con unos periodistas. ¿Unos periodistas? ¿Pero cómo pudo pasar eso? Es la primera vez que ocurre algo así en el colegio. Y le garantizo que no va a volver a suceder. Muchas gracias por traerlo a casa. Una vez más, me disculpo en nombre del colegio. Gracias por venir. Y ese compromiso se lo tenía guardadito, ¿no? Toda una sorpresa. Lo felicito, señor. Sí, además es bella. Gracias, muchachos. La verdad es que estoy muy feliz. ¿Y cómo no va a estar feliz? Si nada más con la noticia subieron los puntos de los ratings. Imagínense cuando anunciemos la boda. Ya que tocas ese tema, tenemos problemas. Debemos detener toda publicidad del compromiso. No puede aparecer ninguna imagen de Liz en nuestros medios oficiales de Perla TV. Pero, ¿y eso? ¿Y los ratings? Liz tiene un contrato de exclusividad con TVHD. Ella debió haberlo sabido. No importa. De ignorar la exclusividad, nos enfrentaríamos a varias demandas por incumplimiento de contrato, sin contar lo que Liz enfrentaría. No olvidemos que TVHD es una cadena internacional y aplastaría a Perla TV. Bueno, sí. Puede que podamos evitar las pantallas. Pero ¿y las redes? Porque recuerda que las redes sociales mueven mucho más que un noticiero o que una rueda de prensa. Y obviamente no podemos evitar lo que pongan los usuarios privados. O sea que te lo esperabas. Ya tienes un plan. Pasa un comunicado que no sea oficial a todos los empleados. Les vas a pedir que comenten todo lo más que puedan en sus redes sociales.
vamos a saturar los medios de tanto Liz y nuestro compromiso, que el contratito ese de exclusividad será irrelevante. Y mientras tanto, ¿qué pasará con Perla TV? Liz y yo hicimos un compromiso con TVHD. Quiero que se sientan que estamos haciendo todo lo posible por cumplirlo. Envío el correo. Hola, Giovanni. Te cuento que traté de hablar con Rodrigo, pero se encerró en su cuarto y no me quiso abrir la puerta. Estoy preocupada por él. Siento que todo lo que hago está mal. No me soporta. Siento que esta situación se me está escapando de las manos. Yo creo que has debido contarle lo de tu compromiso. Y con razón, él siente que lo excluyes de tu vida. Esto es una locura. No sé qué hacer para que entienda. Para que me entienda. Claro que es una locura. Te casas con un hombre que apenas conoces. ¿Qué sabes de él? Solo sé que lo amo y confío plenamente en él. Bueno, Liz, hay algo que quiero contarte, pero no sé cómo lo vas a tomar. ¿Qué pasa? Richard me contó que han visto a Jorge varias veces en el Rainbow Palace. ¿Y cuál es el problema? Yo también he estado ahí. Sí, ambas sabemos que es un lugar de ambiente, pero también me contó que lo han visto bailando con otros hombres. Ay, por favor. Típico de la gente como Richard, que piensa que todos los hombres del mundo son como ellos. Richard te quiere mucho. No mentiría en algo como esto. Creo que deberías investigar más. Giovanni, qué sorpresa. Hace meses que no sé de ti. Lo mismo digo. Nunca más me volviste a llamar. No respondiste a mis mensajes ni mis correos. He estado muy ocupado. Discúlpame. ¿Y qué has hecho? ¿Qué haces por aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Ayudarme? ¿Cuándo yo te he pedido ayuda? Tú sabes lo único que yo quiero de ti. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Pero no te preocupes. Esta mañana me enteré de todo. Bueno, sí. Decidí cambiar mi vida. Ahora soy un hombre comprometido y feliz. Comprometido, sí. Pero feliz. Sí, feliz. La verdad es que no tengo que darte explicaciones. Te estás engañando a ti y la estás engañando a ella. Así no podrás ser feliz. ¿Quién tú eres para que opines en mi vida? ¿O para que juzgues lo que está bien o lo que está mal? Nadie. Ya yo me di cuenta que no soy nadie para ti. Qué rápido olvidas, Jorge. Pues te recomiendo que hagas exactamente lo mismo. Al igual que con esta conversación. Ya conoces la salida. Avísale a los demás escritores que nos reunimos en 10 minutos. Sí, claro, en mi oficina. Bernardo, permiso. Tienes un momento. Bernardo, tengo que mostrarte algo que es muy delicado. Tengo una reunión en 10 minutos. ¿Qué pasa? Mira la foto que está circulando por las redes. ¿De dónde salió esa foto? ¿Quién la ha visto? ¿Será quién no la ha visto? Ya tiene más de 7,000 likes, retweets, shares. ¿Y Raúl? ¿Ya la vio? No lo sé, por eso viene primero donde ti. O sea que me toca a mí dar las noticias incómodas. ¿Vieron? Yo lo sabía. Cuando Liz vea estas fotos, va a morir. Ay, por favor, yo no creo que ella no sepa.
toda la ciudad sabe de qué pata cogea esa mesa. Tú no conoces a Liz como yo. Ella podrá ser un lince en los negocios, pero en sus relaciones personales es como una niña. La pobre ha tenido tan mala suerte en la vida. ¿Ustedes no se acuerdan cuando se separó? El drama, que se separó del beisbolista. Bueno, pero al menos el beisbolista le dejó a esa maravilla de niño. Ay, tan buen mozo y tan inteligente. Lo que le va a dejar es un mal recuerdo. Jorge, amor, pensé que esta noche ibas a venir. Quería que compartiéramos juntos con Rodrigo. Sí, pero sería mejor que estuviésemos los dos. Y quiero que se lleven bien. Mira esta joyita. ¿De dónde sacaste esto? Rodrigo, no creas nada de esto. Puede ser un montaje para perjudicar a Jorge. Un montaje es la boda tuya. Abre los ojos. Mira bien esa foto. ¿De verdad eres tan inocente? Confirma la cita a las 10 en la sala de reuniones. Bien, bien, bien. Permiso. Julia, ¿estás bien? Sí, no se preocupe. Quiero que me expliques qué significa esto. ¿Quién te la envió? ¿Qué importa quién me la envió? Quiero saber qué significa. Nada, Liz, no significa nada. Eso es alguien que quiere perjudicarme o nos quiere perjudicar. Jorge, por favor. Esta es una de las fotos y son bastante comprometedoras. Ya te dije la verdad. ¿Cómo puedes dudar de mí? Pues estas fotos están en todas partes. Ya la he visto en medio país. Quiero saber de dónde salió y quién es este muchacho que está contigo. Yo no sé quién es ese tipo, ni de dónde salieron las fotos. Tranquila, esto lo vamos a aclarar. Jorge, voy a creerte porque te amo. Ya TVH cambió el show y perdió millones. Y no creo que lo vaya a cambiar por segunda vez. Te vienes ahora mismo a TVHD. ¿A TVHD? Ahora mismo. Además, no quiero tener problemas con el canal. Y tampoco quiero que la gente siga rumorando cosas acerca de ti. No. Ay, esto es como viral. Cada 5 minutos suben una foto nueva y cada una peor que la otra. De seguro sos el novio cuando se enteró del compromiso con Liz. Estará fúrico. Ay, suspenderán la boda. Ay, le entregará el anillo. Esto no se hace, de verdad que esto no se hace porque sabemos que él no va a cambiar. ¿Por qué? Yo he escuchado que cambian. Cuentos, mi vida. Salir del closet es difícil, pero regresar a él es imposible. Las fotos que vemos en pantalla son la sensación en las redes sociales. Hoy amaneció el mundo de la farándula con esta noticia. Como ven, son las fotos comprometedoras de Jorge Ignacio Palacios, que como todos sabemos, hace unos pocos días anunció su compromiso con la sensual Liz Rivera. Sin embargo, todavía no conocemos el nombre del caballero que aparece en las fotos. Con esto y más, volvemos. Vamos a una pausa, pero regresamos con más noticias calientes. Ay, ay, ay. Lo que yo no puedo entender es por qué esa noticia no está en el canal. ¿Por qué siempre somos los últimos? Y así nosotros queremos hacer un programa extraordinario. Bueno, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Tony, silencio. No estamos para bromas pesadas. Déjalo que haga bromas. El país entero está haciendo bromas en este momento. Liz es el chiste del día y nosotros nos estamos hundiendo con ella. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cuando llegue Liz, necesito que le digas que quiero verla. Nosotros hay que hacer, no sé, una declaración de prensa, pero el programa no se va a cambiar. ¿Estamos claros en eso? Y tú, Tony, por favor, sácame esto de las redes sociales. Es que yo no puedo hacer eso, eso es imposible. Invéntate lo que sea, desmiéntelo, crea duda, haz lo que sea, pero las quiero fuera de las redes sociales. ¿Está bien? Permiso, Raúl. Aquí está Jorge y Liz.
Ni una sola palabra. Y tú me vas a explicar qué significan esas fotos. Pero Raúl, Te dije que no quiero ni una sola palabra. Es Jorge el que tiene que explicar aquí. Raúl, no te exaltes. Todo esto es un malentendido. Además de que es un asunto de Liz y mío. Es una situación entre Liz y tú. Esas fotos no dejan espacio a malos entendidos. Aquí todo está muy bien entendido. Yo diría que demasiado de bien entendido. Todo eso es una mentira. De alguien que quiere, pues, perjudicarnos. Ustedes ya me hicieron cancelar un programa y me han hecho perder mucho dinero. Ahora tenemos el reality show de la boda de ustedes y aparecen estas fotos. Pero- Ustedes saben cuánto me han costado a mí. Pero Raúl, estamos aquí para solucionar las cosas. Jorge y yo estamos dispuestos a dar declaraciones. Claro que van a dar declaraciones y tú lo vas a desmentir todo y me vas a decir el nombre de la persona que está en esa foto contigo. Porque lo vamos a demandar por libelo. Daños y perjuicios por lo que sea. Es que yo no sé quién es. Todo eso es un montaje. Yo no sé de dónde salieron esas fotos. Yo más que nadie quiero resolver esta situación. ¿Sí? Sí, ya mismo vamos. Ya está listo el estudio 2 para la entrevista. Bajen, que los están esperando. Bernardo. Necesito que me averigües quién es el hombre que está en esas fotos con él. El amiguito de Jorge. ¿Cómo voy a averiguar eso? Ni siquiera el mismo Jorge sabe quién es. Ya explicó que se trata de un montaje. Podría ser cualquiera. Y tú te comiste ese cuento del montaje. Yo necesito saber quién es ese hombre. Así que ponga a la gente de la prensa a trabajar. Que me investiguen cualquier cosa. Busquen información, averigüen. Alguien tiene que conocerlo. Así que a trabajar. Amigos televidentes, bienvenidos a esta edición especial de Noticias desde el Estudio 2. Nos acompañan dos invitados especiales, Liz Rivera y su prometido Jorge Ignacio Palacios. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Estamos ansiosos de aclarar esta terrible situación. ¿Te refieres a las fotos que están circulando en las redes sociales? Sí, esas fotos son falsas, de alguien que nos quiere perjudicar. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Después de todo, tú eres el más afectado en todo esto. Esto es un invento, esas fotos, para perjudicarnos, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nuestro amor supera cualquier obstáculo y vamos a luchar juntos para poder salir cuanto antes de este amargo trance. Y la boda sigue en pie. Y para hacerlo más formal, adelantaremos la fecha de la boda. Permiso, Raúl, aquí hay un señor que dice que quiere verse con usted. No tengo tiempo ahora, Paula. Dile que saque cita, por favor. Dice que es importante, tiene que ver con las fotos. Dile que pase. Buenas tardes. Soy Giovanni Loruso. Aunque supongo que mi cara le es familiar, últimamente me pasa mucho. A ver, sonrían para la foto. Hashtag hombres de mi vida. No subas eso. No quiero dar más razones para que se burlen de mí en el colegio. ¿Qué estás diciendo, chico? Ese traje te queda muy bien. Cuando las chicas te vean, se van a enamorar de ti. ¿Qué vas a saber tú de eso? Rodrigo, no seas grosero. Estamos tratando de llevar las cosas bien, como familia. Mamá, estoy soportando todo esto por ti. Señor, ¿ya me puedo quitar esto? No sé qué le pasa. Discúlpalo. Él no es así. Déjalo, Liz. Dale tiempo, él se acostumbrará. Bien, quiero al programa de variedades en primera fila y a la prensa internacional a mano derecha. Gracias.
está quedando todo por acá, chicos? Bien, gracias. Bernardo, todo te está quedando bellísimo, muy chic, por cierto. Bernardo. Aquí traje el vestido. ¿Dónde está el cuarto de Liz? Al final del pasillo, a mano izquierda. Ya pueden ir pasando. ¿Liz está por llegar? Gracias. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Saludos, Bernardo, todo te está quedando bellísimo. Bueno, ya pueden ir pasando al final del pasillo a mano izquierda. Allí tienen un salón VIP para Jorge y Rodrigo. Gracias, amor. Tú siempre piensas en todo. Gracias, Liz. Voy a terminar de ponerme bella. No necesitas mucho tiempo, ya tú eres bella. Voy a hablar con Raúl, nos vemos luego, ¿ah? ¿Hay wifi? Sí, también hay agua, refrescos y, bueno, algo de comer por si tienes hambre, campeón. Ok, gracias. Adelante, al final del pasillo. Chicos, necesitamos terminar esto en 15 minutos, por favor. Atención, ¿ah? Lo importante es que ya todo se aclaró para ti. Y también que estés segura por Jorge. Sí, se ven muy enamorados. Gracias a Dios. Yo confío plenamente en él. Él no me mentiría. La señorita Liz. Sí, adelante. ¡Qué belleza de ramo! Colócalas ahí. Déjame sola. Tú eres... Sí, soy Giovanni. Y si existo, no soy una mentira, soy tan real como las fotos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? No quiero nada. Solo quiero que sepas que soy parte del pasado de Jorge, un pasado no muy lejano. Y yo puedo entender que él quiera dejarme, pero tú debes saber la verdad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? No. Ya eso me lo ofreció Raúl Ospino. Y si te soy sincero, una cantidad que no se rechaza, para que desapareciera por buen tiempo. ¿Qué dice? ¿Que Raúl sabía que...? Sí, él sabía. Yo fui a hablar con él luego de recibir una carta informándome de cierta demanda por difamación. Supongo que Raúl prefiere que continúe el espectáculo. Y ahora vienes a mí, ¿por qué? ¿Para hacerme daño? Yo no te estoy haciendo daño, Liz. Si lo piensas bien, te estoy haciendo un favor. Por otro lado, Jorge con sus mentiras... ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Agradecerte? No. Jorge Ignacio Palacios ya me hizo demasiado daño. Pero al final fui yo quien salió ganando. Solo quiero que abras los ojos para que veas que él no es el príncipe de tus sueños. Ya basta. Quiero escucharte más. Raúl, Liz se fue. Que no está. Que se fue, Raúl. ¿Pero cómo que se fue? ¿Pero qué le pasó? ¿A dónde se fue? Tú no me digas que tú tienes que ver con esto también. Ok, yo creo que deberíamos subir. ¿Qué tú haces aquí? Tú de nuevo. Sí, yo de nuevo. Pero no se preocupen porque será la última vez que me verán. Se lo dijiste, ¿verdad? Le contaste todo a Liz. ¿Por qué? ¿Por venganza? Tú lo llamas venganza. Yo lo llamo justicia. Para esto. Yo no puedo con esta telenovelita. Yo me largo de aquí ahora mismo. Pero escúchame bien. Mañana espera la visita de mi abogado. Para que aprendas que no se puede tapar el sol con un dedo.
Vete, Rosaura. Déjame sola. No quiero hablar con nadie. Liz, yo vine a ayudarte. Nadie puede ayudarme. Me dejé engañar por ese imbécil mentiroso. Bueno, Liz, nadie podría imaginar que... ¿Qué? Que la única razón por la que me propuso matrimonio fue para eliminar la competencia. Que fui una simple ficha en su sucio negocio. ¿Lo sabías? Sí, pero no quería aceptarlo. Esas fotos fueron tomadas después de su promesa. Él se estaba viendo con ese muchacho a mi espalda. ¿Estás segura? Completamente. Hasta te podría decir el día exacto. Recuerdo cuando llegó oliendo una colonia que él nunca usaba. Me dijo que se había bañado en el canal para despejarse antes de manejar. Me mintió, Rosaura. Yo creí en su promesa. Hasta ayudé a aceptar cubrir todos los rumores y desmentirlo. ¿Por qué no le escuché a mi hijo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tranquilízate, Liz. No es tu culpa. Nos engañó a todos. Ahora Raúl no podrá demandarte por incumplimiento de contrato. Y pensándolo bien, tampoco Jorge te hará más daño. Porque ahora es público su engaño. Definitivamente, Liz, tú sales ganando. Gracias, Rosaura. Eres una buena amiga.